Buenas noches, ¿cómo están, chicas? ¿Qué tal? Aló, buenas noches. Sí. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Isaida. Disculpa que no haya estado atenta. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Un ratito, quiero ver dónde he puesto el... Le coloqué. Ya, aquí está. Muy bien. Buenas noches, chicas. Un día más para compartir. Ya esta es la última clase del ciclo académico. Felicitaciones porque van a ingresar al sexto ciclo. Y eso no es de la nada, ¿no? Sino del esfuerzo que ustedes han venido realizando durante todos estos años atrás. Inclusive durante la pandemia han seguido ustedes avanzando en su labor académica. Muy bien, chicas, el día de hoy vamos a desarrollar la rúbrica que es una nota final para culminar este ciclo académico. ¿Ya? Hola Mariluz, ¿cómo estás? Este quinto ciclo es un aula muy empeñosa, muy contenta de haber tenido la oportunidad de haber trabajado con ustedes, de verdad, me siento muy contenta. Es un grupo que siempre participa, que siempre está pendiente de las actividades. Muy bien, vamos a empezar compartiendo la rúbrica del día de hoy. Pero, ok, aquí está. ¿Se puede observar? Sí, ¿verdad? ¿Se puede observar? Sí, Miss. Buenas noches, Muy profesora. bien, chicas. Esta rúbrica tiene ciertos criterios. Yo voy a ir buscando aquí la lista, el nombre de cada una de ustedes en esta relación y cada una va a ir desarrollando la pregunta que están observando. Voy a ubicar el aula y yo voy a ir anotando. Sí, dígame. Lo que pasa es que está muy pequeñito, no lo puedo ver. Ahí, Ya, ahorita lo vamos. gracias. Voy a buscar la lista primero del salón. Ya que está. Yo tengo acá 93, 95 estudiantes, pero yo no conozco 95. Vamos a ir colocando la nota final entonces. Esta era nota final. Este es el aula de Acuña Matos Giovanni, Alarcón. Sí. Muy bien. Ya. Primero van a ver lo chiquitito. Primero vamos a agradecerle a Dios porque es lo primero que tenemos que hacer. Agradecer al Señor por la oportunidad que nos da de volvernos a reencontrar, de escucharnos, de seguro ha permitido de que hayan tenido muy buenas fiestas y si alguna situación no fue agradable en esta semana de fiestas, que Dios también bendiga, ¿no? Lo bendiga para que nos ilumine y nos mantenga firmes a pesar de las circunstancias que no son positivas. El Señor Jesús, gracias por esta noche, gracias por permitirnos compartir. Gracias, Señor, porque estamos disfrutando de esta última clase juntas. Gracias, Padre, por habernos dado la sabiduría necesaria para poder guiar a este grupo.
porque has permitido también que ellas sean sabias para desarrollar sus prácticas, para desarrollar sus tareas asignadas. Bendícelas, Señor, a ellas personalmente, a su familia. Padre amado, tú que todo lo puedes, tú que todo lo sabes, ten misericordia de nosotros. Amén. Muy bien. Vamos a desarrollar esta rúbrica. Yo voy a ir llamando lista y vamos a ir participando. Y vamos a ir participando de la pregunta, ¿ya? Se puede, ahora sí se observa, ¿verdad? ¿Se va observando? Sí se observa, profesora. Muy bien, muy bien. Muy bien, hola, ahí está Rocío. Muy bien, pero quiero darles el encargo de la señorita Brescia. La señorita Bresci, que es mentora de su ciclo, me comunica que deben enviar en PDF el instrumento, el cuaderno de campo, la carta de presentación, el convenio, el portafolio en PDF, ¿ya? Cada uno de ellos por separado, no en una carpeta todo junto, dice, sino por separado porque ya le han dado un drive para cada actividad que ustedes van a ir presentando. Y es necesario que lo envíe hasta el día de hoy. Es lo que me señala ella, ¿no? Que ya lo han pedido con anticipación, pero que hasta el día de hoy hay muchos estudiantes que deben aún estas tareitas, ¿ya? No se olviden, es un encargo de la señorita Brescia. Muy bien. Vamos a trabajar entonces esta idea, vamos a explicar con nuestras propias ideas, con nuestras propias palabras, estas preguntas. ¿Qué relación existe entre la literatura y la sociedad? ¿Y cuál es el fin de la literatura en las aulas del nivel inicial? Nuevamente, ¿qué relación existe entre la literatura y la sociedad? ¿Y cuál es el fin de la literatura en las aulas del nivel inicial? Los criterios son: domina el tema que expone. Excelente será cuando exprese con claridad y fluidez las ideas y detalles del tema. Bueno será cuando ocasionalmente es clara en sus ideas y detalles. Y malo será cuando no demuestra claridad y consistencia en las ideas que nos va a brindar. El otro criterio es el vocabulario, ¿no? Que es capaz de utilizar un vocabulario amplio y sin repetir palabras. Excelente. Bueno, utiliza un vocabulario limitado. Malo, utiliza vocabulario limitado y repite las palabras. Opinión personal. Da a conocer su opinión personal con respecto al tema. Bueno, da a conocer su opinión de forma poco clara. Y malo, no da a conocer su opinión personal. Entonces hay tres criterios que van a ser evaluados esta noche. Domina el tema que expone, el vocabulario y la opinión personal. ¿Qué les parece si cada una de forma voluntaria dice yo empiezo? ¿O quieren que se haga por lista? Tenemos que tratar de avanzar porque 9:20 terminamos la clase. ¿Qué dicen, chicas? ¿De forma personal o llamo lista? O Sería en forma voluntaria, sería buena. Muy bien, entonces vamos a empezar con las voluntarias. Recuerden las clases que hemos tenido, lo que hemos ido conversando a lo largo de este tiempo, ¿no? La importancia de la literatura en la sociedad. Recuerden que la literatura ha estado inmersa en todas las épocas, ¿no? En todos los tiempos. Con ese recuerdo les invito entonces a levantar la mano de forma voluntaria o a decirme, yo voy a empezar. A ver, ¿quién empieza? Le vamos a dar un tiempo mínimo de 3 minutos o 2 minutos. Mariluz Vara López, a ver, Mariluz Vara. Vara López, muy bien, tiene muy buena nota también aquí en la segunda unidad. A ver, vamos Mariluz, empezamos.
A ver, Miss, buenas noches, compañeras. Recordando, Miss, lo que hemos aprendido con mis propias palabras. A ver, ¿qué relación existe entre la literatura y la sociedad? Sabemos que la literatura, Miss, se ha dado desde tiempos antepasados, ¿no? Según cada, por decir, cada cierto tiempo, en todos los tiempos se da. Y viene pues relacionado, Miss, con la sociedad porque abarca todo todos los sucesos, ¿no? Todo el contexto en su tiempo, en ese tiempo que, que se está dando muchas personas, como podemos decir actualmente nosotros, yo como maestra, yo puedo escribir la literatura en estos tiempos actuales, ¿no? Entonces, esa relación yo podría relacionarlo, ¿no? Que la literatura es lo que yo puedo observar, lo que yo estoy de repente viviendo, lo que yo puedo ver a mi alrededor, ¿no? Y lo relaciono con el contexto, ¿no? Eso es con mis propias palabras. ¿Y cuál es el fin de la literatura en las aulas del nivel inicial? Es que hoy en día, pues, desde esta edad de nuestros niños, que son la primera infancia, sí practicamos lo que es la literatura, a través de los cuentos, no cuentos imaginarios, cuentos reales. Nuestros niños ya están realizando literatura. Nosotros somos los mayores ejemplos para ellos, ¿no? Esa inspiración, si nosotros transmitimos a nuestros pequeños en realizar cuentos, ellos van a ser personas muy creativas, que van a producir, que ellos van a escribir desde su iniciativa a través de imágenes, ya están realizando literatura. Y según su edad, según ¿no? su característica, va a ir ellos pues mejorando, ¿no? En cada nivel. Eso es lo que yo podría, Miss, aportar con mis propias palabras. Muchas gracias. Muy bien, Mariluz Vara López. Vamos a escuchar a Rocío Gironda. Profesora, buenas noches. Compañera, buenas noches. Va a disculpar que no prenda la cámara porque ahorita estoy en otro sitio. A ver, profesora, la pregunta es, ¿qué relación existe entre la literatura y la sociedad? La relación es directa, ya que generalmente nosotros constantemente estamos, como dicen, escribiendo algo, en el sentido de que nosotros escribimos, se podría decir, nuestra obra cada día, con los actos, con las cosas que hacemos, con las cosas que leemos, con los libros que leemos, en sí todo el tiempo se está viendo lo que es la literatura. También podemos reflejarla en cada cosa, en cada libro, en cada obra que leemos. Generalmente el autor es el que sobre muchas veces las cosas que ha pasado o los sucesos en el cual él está, se rodea, el sitio que vive, los plasma con la imaginación, con la creatividad, y nosotros podemos transportarnos y leerlo y sentir como, como que estuviéramos en el mismo sitio, ¿no? Entonces, es muy estrecha la relación de la literatura. Hay veces también nos da, muchas veces nos manda, como le digo, como que fueran moralejas, enseñanzas, y bueno, pues es continua lo que es como sociedad, como personas, generalmente estamos inmersos en lo que es la literatura del día a día. La otra pregunta es, ¿cuál es el fin de la literatura en las aulas del nivel inicial? Justamente es esa, despertar la imaginación, la creatividad de los niños, con los cuentos que le leemos, que le vamos a leer, con los relatos que hacemos. Los niños los transportamos a un mundo de sueños, de imaginación, y ellos solos preparan y se pueden
pueden expresar a través de dibujos, a través del diálogo, incluso ellos mismos pueden crear sus propios cuentos, o sea, es mucho lo que hace la literatura en las aulas, y eso deberíamos estar, aparte de leer los cuentos que nosotros tengamos o que se pida en lo que es en el nivel inicial, justamente para mí ha sido muy grato a empezar a crear mis propios cuentitos y los plasmo y los hago acorde como para que los niños entiendan, ¿no? Creando con su propio lenguaje, con un lenguaje fácil, sencillo, como para que ellos puedan entender, comprender y aparte estimularlos también a que ellos puedan iniciar con esto Pásame, Luis, a su edad, pásame. o lo que es la literatura, profesora. Eso sería para mí. Muy bien, muy bien, muy bien, Rocío. Muy Gracias, bien, profesora. Rocío. Muy bien, gracias, hija. Pasamos con Rosalinda López, a ver, López Barranzuela. Buenas noches, buenas noches, ¿Cómo estás, compañeros. Rosalinda? Buenas noches. A ver, escuchamos tu opinión. Con respecto a la primera pregunta, ¿qué Ajá. relación existe entre la literatura y la sociedad? Bueno, la relación que existe entre la literatura y la sociedad es que pienso yo que la sociedad es la base para que se pueda aplicar y desarrollar la literatura, ya que a partir de los sucesos, los hechos, los actos que se realizan en la sociedad, en el entorno, van a dar inicio a que los podamos plasmar a través de cuentos, a través de leyendas, mitos, de tal manera que podamos reflejar nuestras vivencias a través de la literatura. Además que es esta misma la que nos va a permitir después, más adelante, cuando ya están creados y desarrolladas nuestras obras, a leerlas y a cuestionar y comprender y recapacitar lo que vivimos en nuestro entorno. Con respecto a la segunda pregunta, ¿cuál es el fin de la literatura en las aulas del nivel inicial? Bueno, considero que el fin de la literatura es desarrollar la imaginación y expresión de emociones de nuestros niños, de tal manera que puedan expresarse y expresar lo que viven, sus creencias, sus curiosidades que tengan quizás, de todo lo que perciben a su alrededor, a través de palabras o a través de así verbalmente o a través de la escritura misma. Eso sería todo, Misa. Muchas gracias. Muy bien, Rosalinda. Hola, Isaida, ¿cómo estás? Buenas noches, Miss. Buenas noches, Hola, compañeros. Isaida. Con respecto a la pregunta, lo que dice, explique con sus propias palabras qué relación existe entre la literatura y la sociedad. Yo diría, Miss, es una relación directa, ya que la literatura ha sido escrito de los sucesos que ha ocurrido en un determinado lugar. Por medio de la literatura nosotros conocemos las vivencias de nuestros antepasados e incluso la forma de los diferentes lugares de otros países. Eso es lo que podría decir en cuanto a la literatura. Y la segunda pregunta dice, ¿cuál es el fin de la literatura en las aulas del nivel inicial? Como ya anteriormente mis compañeras estaban mencionando, ¿no? Que el fin es desarrollar la imaginación y las emociones de los niños, ya que por medio de nosotros que le contamos algunos cuentitos, ellos ya, su imaginación empieza a volar en ellos, ¿no? A imaginarse lo que sucedió, un ejemplo, ¿no? En el cuento, el chanchito y en los tres chanchitos. Le contamos haciendo énfasis todos y ellos ya empiezan a imaginarse ya, ¿no? Y también diría yo que los niños que por medio de la literatura que nosotros le contamos también conocen los acontecimientos de nuestros antepasados, también que pueden conocer otras culturas, otras costumbres por medio de la literatura conforme nosotros lo narramos. Eso podría decirle, Miss. Muchas gracias. Muy bien, Isaida. Qué gusto escucharte. Vamos a dar paso a Evany Vargas. Mis buenas noches, compañeras. Buenas ¿Cómo noches. estás, Evany? Respecto a la primera pregunta, que es ¿qué relación existe entre la literatura y la sociedad? Si bien es cierto, mi cita para que exista literatura,
la literatura en quién va a estar reflejada en la sociedad. Nosotros vamos a hacer la iniciativa del autor que va a pensar, que va a decir qué es lo que está pasando en una sociedad, ¿no? Va a recrear todo el origen de algo, de algún acontecimiento que ha pasado, de alguna pena, de algún sentimiento que ha habido dentro de una sociedad. Ahora, y es muy importante porque a través de la literatura también nosotros vamos conociendo el entorno que pasa en una sociedad, tal vez en una familia, ¿no? Por ejemplo, el de Romeo y Julieta, que habla del amor, cómo se enamoran, y son vivencias que van pasando al entorno de todos nosotros. Ahora también se va a ver esto, vamos a diferenciar, ¿no? Que es la conciencia y el producto del resultado que va a haber en una... Gracias. Muy bien, Melissa Leonardo. Vamos a escuchar a Marit Fatama Rosas. Fatama Rosas, Marit. Sí, Miss, buenas noches. Buenas noches, Marit. Buenas noches, compañeras. Con respecto a la pregunta número 1 que dice, explique con sus propias ideas qué relación existe entre la literatura y la sociedad. Bien, la literatura y la sociedad, pues existe una gran interrelación, ya que la literatura fue redactada por personas, no digamos, grandes escritores, en la cual pues ellos reflejan lo que sucede en la sociedad, ¿verdad? Mostrando pues la realidad que sucede en cada tiempo, en cada época, ¿no? En cada contexto, sus costumbres, de repente sus sentimientos o diversos sucesos que puedan suceder, ¿no? Eso es en cuanto a la relación que existiría entre la sociedad y la literatura. La siguiente pregunta, ¿cuál es el fin, ¿no? de la literatura en el aula del nivel inicial? Pues el fin de la literatura sería, pues, no, a mi parecer, en el aula, es que ayuda a los niños y niñas a desarrollar con gran riqueza su aprendizaje, ¿no? Su imaginación a través de cuentos, leyendas, desarrollando su comprensión, su razonamiento, expresando sus emociones, sus sentimientos. Esto ayuda a que el niño pues pueda tener un aprendizaje significativo y enriquecedor, ¿no? Eso sería para mí en cuanto a la finalidad de la literatura, Miss, dentro del aula. Muchas gracias, Miss. Muy bien, Fatama. ¿Quién continúa? Ya no veo manitos alzadas. ¿Quién Miss es? Ana Ruiz. A ver, espera. Ana Ruiz Miñán. Ruiz. Sí, buenas noches, Miss. A ver, vamos a esperar, Bueno, vamos a buscar. ¿Ruiz Delgado o Ruiz no, Miñán? Ruiz Miñán. Muy bien, Ruiz Miñán. Bueno, También muy participativa durante este ciclo. Siga. la primera pregunta, ¿qué relación existe entre la literatura y la sociedad? Bueno, la literatura y la sociedad tienen una relación bastante estrecha, ya que la literatura, bueno, se presenta como una manifestación de ideas, ya con, bueno, los escritores o nosotros mismos a veces vivimos de la sociedad, ¿no? De lo que su opinión que da la sociedad cuando escribimos alguna obra, algún poema, y damos a reflejar, a veces criticamos o alabamos a la sociedad, mostrando la realidad oculta que existe en ella, donde nos enseña la importancia que es la lectura con pasión y no que es obligatoria, ¿no? Sino que sale de nosotros mismos, de lo profundo de uno, escribir, a veces hacer cuentos, a veces poemas, obras. Y para tener éxito, nosotros tenemos que publicarlas y la sociedad las compra, ¿no? Este es respecto a la primera pregunta. En la segunda, donde dice, ¿cuál es el fin de la literatura en las aulas del nivel inicial? Bueno, la literatura forma parte de la vida del niño y ocupa un lugar imprescindible en el proceso de la formación integral del niño, ya que su principal objetivo es sensibilizar
recrear dando paso a que desarrolle la imaginación y las emociones del niño, cuando él crea sus propios cuentos y los manifiesta a sus amiguitos. Por ejemplo, yo he tenido a cargo un aula y yo les dije que crearan un cuento los niños y los papás lo escribieran, ¿no? Y bastantes niños han contado sobre su vida, cuando nacieron, porque han escuchado a los papás que siempre les han contado, y lo han hecho muy bien y lo han expuesto, y su papá dice, si usted hubiera visto, mi hijito, cuando yo le dije, a ver, habla, hay que crear un cuento que tú mis quieres, y el niño se exploró. Comenzó a hablar y dice, ya no tenía ni a dónde poner porque solo usted ha dicho 5 hojas, pero fueron hoja A3. Sirve bastante, es muy importante la literatura en el aula, incentivar a los niños a crear sus propios cuentos y a leerlos. Claro, ellos no saben leer, pero con su imaginación vuelan. Claro. Eso es todo, Miss. Muy bien, hija. Anita Ruiz, ¿verdad? Sí. Muy bien, vamos a escuchar a Roxane Galindo. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Hola, ¿cómo compañeras. estás, hija? Bueno, a ver. Dice acá, la primera pregunta, ¿qué relación existe entre la literatura y la sociedad? Una va de la mano de la otra, porque en realidad nosotros leemos, nos socializamos, interactuamos, ¿bien? El ser humano es un individuo, es una sociedad, somos sociedad, ¿no? Y los dos van agarrados como de la mano, ¿bien? Se interactúan entre ellos. Y a nosotros nos tiene en un verdadero, como se dice, despertar, en una culturización, nos culturizamos mediante la lectura. Bien, es un placer que a veces muchos de nosotros tenemos el hábito de tener una o dos libritos de lectura en nuestra mesa de noche porque nos ayuda a pensar y a reflexionar. Nuestra segunda pregunta dice, ¿cuál es el fin de la literatura en las aulas del nivel inicial? La literatura en el niño es donde despierta su creatividad, su imaginación, su lenguaje, donde ellos se expresan mediante los cuentos, ellos se ven identificados y manifiestan cómo se sienten ellos, lo plasman en un dibujo, manifiestan sus emociones mediante lo que ellos pueden escuchar y pueden imaginar. Muchas gracias, profesora. Muy bien. Roxane, vamos a escuchar a Estela Talavera. Talavera, Estela. Muy buenas noches. Buenas noches, Estela, ¿cómo estás? Acerca de la primera pregunta, se dice, ¿qué relación existe entre la literatura y la sociedad? Según a mi punto de vista, existe una relación entre la literatura y la sociedad, ya que gracias a la literatura, la sociedad, el día a día, hay personas que han leído, que leen y prácticamente ya piensan de otra manera y ya no, o sea, todos los días las personas, prácticamente las personas que leen, cambian, ¿no? De forma de parecer, de pensar, gracias a la lectura, ¿no? Y influye bastante y ayuda bastante a despejar la mente, a pensar de diferente manera. Respecto de la segunda pregunta, ¿cuál es el fin de la literatura en las aulas del nivel inicial? Eh, en fin, para mí es muy importante, ¿no? Ya que desde pequeñitos a los niños le enseñamos y gracias a la literatura, con las imágenes, los niños desde pequeños ya ya prácticamente van leyendo, pero no van leyendo las palabras, sino van a leer mediante las imágenes. Y eso hace que desarrolle su mente, que imagine,
que explore, ¿no? Muchas cosas. Y así va creciendo y en la sociedad también el niño se va a desenvolver más. Gracias, Miss, es todo. Muy bien, Estelita. A ver, vamos a escuchar a Marina Siguancha. Hola Marina, ¿cómo estás? Profesora, buenas noches, compañeras, buenas noches. Qué gusto. Marina Sivincha, Miss. Sí, hija, sí, sin winchas, ya está ya. Ya, la primera pregunta dice, ¿qué relación existe entre literatura y la sociedad? La literatura, como sabemos, es un arte donde expresamos nuestras ideas, sentimientos, alegrías. También seguimos conviviendo con la literatura desde las épocas antiguas, seguimos culturizando, conviviendo con las vivencias, costumbres, mediante las obras, por ejemplo, de José María Arguedas tenemos sus obras que es Yaguar Fiesta, todo, ¿no? Entonces, también valoramos lo que sabemos y lo que hacemos y en la sociedad. La segunda pregunta, ¿cuál es el fin de la literatura en las aulas? La literatura en la aula ayuda a los niños a desarrollar su aprendizaje mediante su imaginación, crear sus propios o cuentos o sus propios versos, ¿no? Y también los niños mediante la imagen van a aprender a leer, ¿no? Entonces, los niños y ahí están aprendiendo y nosotros también seguimos ayudando a los niños para que ellos aprendan su imaginación leyendo los cuentos pequeños, las fábulas, y así de esa forma la literatura va a seguir acompañándonos hasta ya, por siempre, Miss. Eso sería todo, Miss. Muy bien, Marina. Vamos a escuchar a Celia Rivas. Rivas. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeras. Buenas noches, ¿cómo estás? La primera pregunta es, ¿qué relación existe entre la literatura y la sociedad? Bueno, la literatura es un arte que va evolucionando a lo largo, ¿no?, del tiempo, desde nuestros antepasados, ¿no? Siempre hay relación entre la literatura y la sociedad. ¿Por qué? Porque de repente el hecho histórico o de repente mitos, fábulas, ¿no?, siempre está relacionado con la sociedad. ¿No? La civilización crea la literatura y la literatura modela la civilización. También es importante, ¿no?, que el lector disfrute la literatura. Después también podemos decir que la literatura también nos da distracción y entretenimiento. Es una vía de transmisión de ideas. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el fin de la literatura en las aulas de nivel inicial? ¿No? Les sirve a los niños para ser más creativos, para ser imaginarios, para culturizarse y también es importante la lectura de imágenes. Eso es todo. Muy bien, Celia. Vamos a escuchar a Rebeca Surco. Gracias, Miss. Gracias a ti, hija. Surco. Aymar, Rebeca. A ver, Surco. Profesora, buenas noches. Compañeras, buenas noches. La primera pregunta, ¿qué relación existe entre la literatura y la sociedad? Para mí, la literatura es ese arte, esa es la expresión de las personas dentro de la sociedad mediante el cual se comunican y se transmiten costumbres, se transmite ideas y esto va evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, esta relación es muy cercana, está entre literatura y la sociedad, es por mediante el cual la sociedad se comunica y convive, ¿no? Porque son de la mano que van la literatura y la sociedad. La segunda pregunta, ¿cuál es el fin de la literatura en las aulas de nivel inicial? Esto es muy importante, profesora, porque a través de esto, los niños van a empezar a ver la lectura, van a empezar a entrar a la escritura, van a empezar a ver los cuentos, las rimas. Entonces, juega un papel muy importante la literatura en el nivel inicial, porque a través de esto vamos a intercomunicar entre el niño y la sociedad.
Gracias, profesora. Muy bien. Vamos a escuchar ahora a nuestra coleguita, a ver quién nos falta de esta lista, de las que estamos aquí presentes. Ana Ruiz está, Olga Becerra. Becerra. A ver, ¿se encuentra Olga Becerra Vázquez? Golak Vela Gracie. Sí, Miss, buenas noches. Buenas noches, Olguita. A ver, vamos a escucharte. Aprovecha el tiempo porque ya quedan pocos minutos y se van a quedar sin esa nota. Ya, dice, la primera pregunta. Explique, dice con sus propias ideas, ¿qué relación existe entre la literatura y la sociedad? Ya, para mí, bueno, mediante la literatura, tiene una relación, dice, muy estrecha en la sociedad, ya que mediante la literatura se expresan las costumbres, el pensamiento y la realidad de la sociedad, ¿no? Y a través de esta, ¿cómo se llama? Uno, recupera, ¿no? Lo que es las vivencias y los hechos que acontecen en un lugar o en un pueblo, ¿no? Y esto se utiliza, dice, como una herramienta para el lenguaje escrito. La segunda pregunta, el fin de la literatura en el nivel inicial, dice, es bueno transmitir, ¿no? A los niños los valores, costumbres y las buenas relaciones, resaltando, ¿no? La belleza del mundo natural mediante los cuentos, fábulas o poesías. Los niños van, dice, a poder desarrollar su creatividad, su imaginación y van a poder desenvolverse mejor, ¿no? En cuanto a la escritura, también, ¿cómo se llama? A crear también ellos mismos o narrar las vivencias que ellos tienen, también poder, narrar las vivencias que ellos también tienen, ¿no? Eso es todo, Miss. Gracias. Gracias a ti. Muy bien, vamos a ver, a escuchar quién más. ¿Quién nos faltaría aquí? Golak Vela Gracie. ¿Se encuentra? Golak Vela Gracie. Zuli Olortegui. Lilia Guamán. Van a participar las señoritas a las que hemos llamado. Katia Benavides y está. Marta Dávila, a ver, por favor. Buenas Dávila. noches. Buenas Hola, noches, ¿qué tal? profesora. Buenas ¿Cómo noches, estás, compañeras. Ante todo, desearles un feliz año, en especial a usted, Miss. Bueno, la primera pregunta que dice, ¿qué relación hay entre la literatura y la sociedad? Bueno, yo creo que desde la aparición del hombre, ya el hombre, sin darse cuenta, empezó a hacer literatura, ¿no? Porque empezó a vivir, a convivir desde la época primitiva, los primeros aprendizajes que tuvo, ¿no? En un determinado momento lo plasmó en las pinturas rupestres, ¿no? Era una especie de una fuente concreta, ¿no? De lo que él vivía, aunque él no lo sabía, pero lo podía expresar de esa manera. Entonces, a lo largo de la historia, eso ha sido en la época primitiva, pero luego ya surge la escritura, ¿no? Y a partir de esto, entonces el hombre tiene mayor posibilidad de expresar muchas cosas más, de plasmar muchas cosas en un papel que luego, pues las futuras generaciones hemos tenido la oportunidad de poder leer, ¿no? Esa es la relación que yo encuentro, la importancia de la literatura y la sociedad. Respecto a la otra pregunta, ¿cuál es el fin de la literatura en las aulas de inicial? Bueno, para mí el fin de la literatura en las aulas de iniciales, pues, más que todo, desarrollar esa curiosidad, desarrollar ese hermoso hábito a manera de juego, ¿no?
de los niños tan pequeñitos, ¿no? Por el interés de la lectura, ¿no? Por ejemplo, yo he visto casos donde las mamitas les dan cuentos cuando los niños se están bañando, ¿no? Es un inicio, cuando los niños se están bañando en la tina, o pueden morder los cuentecitos, ¿no? Es un inicio. Y luego ya van cambiando por los cuentos de figuras grandes, y luego ya más grandecitos, a escuchar historias y a compartirlas, con eso también, ¿no? Se nota eso en el aula cuando los niños vienen con ese aprendizaje, ¿no? Saben manipular los libros, saben escuchar, ¿no? ¿Y cómo va a contribuir esto en el desarrollo del niño? Va a desarrollar su imaginación, su autonomía, su vocabulario, ¿no? También va a aprender a dar su propia opinión, porque cuanto más conocimiento hay, mejor va a poder él expresar, ¿no? Luego ya, pues en la etapa escolar, ¿no? Vamos a leer diferentes obras de diferentes géneros, pero es muy importante, Miss, ese inicio, ¿cómo se podría decir? Ese interés natural que debemos fomentar en el niño, ¿no? Y que es responsabilidad también de no solo de los padres, sino de nosotras las maestras, ¿no? De motivarlos en el aula, de que ellos creen cuentos, ¿no? A través de una imagen, bueno, a ver, vamos a imaginar, ustedes empiezan a contar el cuento, ¿no? A uno le puede parecer que la niña se iba a caer, al otro que la niña estaba saltando, pero ahí es donde inician. Eso sería todo, profesora, gracias. Muy bien, Marta Dávila. Marta Janet. Muy bien, Sí. ¿alguien más? ¿Alguien más, por favor? Celia Rivas, ¿ya está? Narda Peña. Peña. Ve. Miss, soy Celia. Miss, ¿te está llamando? ¿Quién es? ¿Quién me habla? Aló, ¿quién me está hablando? ¿Me escucha? Sí, Sí, te escucho. Dime, ¿quién está participando? me estaba llamando ahorita Celia. ¿Cuál es su nombre? No, mi nombre es Celia Rivas, salí de Nantes. Le digo, me estaba llamando ahorita. Ya, si... discúlpame, hija, discúlpame. Ya, Narda. gracias. Ya, hija. Peña, Narda. Ya, de las que estamos aquí presentes ahorita, está ya Lilia Guamán. Lilia Guamán. Y Lilia Guamán no ha participado. Marit Fátima ya está. Sí, buenas ¿Aló? noches, Miss. Narda. A ver, Narda, ¿te escuchamos? Miss, buenas noches. Soy Lilia Guamán. A ver, Lilia Guamán, te escuchamos. Sí, con respuesta a la primera pregunta, ¿qué relación existe entre la literatura y la sociedad? Bueno, para mí la literatura puede ser el puente entre las diferentes personas, entre las diferentes etnias, nacionalidades, para hacernos comprender a los demás, para que todos nos encontremos y comprendamos y sepamos quiénes somos y quiénes son los otros. La lectura desarrolla la inteligencia emocional y la inteligencia emocional nosotros mismos y a los demás. La segunda pregunta, ¿cuál es el fin de la literatura en las aulas del nivel inicial? El fin es desarrollar la capacidad de comprensión del niño para de esta manera adquirir nuevos conocimientos, valores a través de los cuentos, historias, canciones, y de esa manera se puedan expresar mejor e interactuar con los demás. Gracias, Miss. Muy bien, vamos a escuchar a Narda Peña, por ahí la observé a Peña.
Nada. Zuli Olortegui. Tampoco. Mis buenas noches. Hola, Zuli Olortegui. Mis buenas noches. Buenas Dice, noches. explique con sus propias ideas qué relaciones existen entre la literatura y la sociedad. En que la literatura es un reflejo de la sociedad, es decir, que las obras literarias se expresan de forma de la sociedad y es un espejo que se refleja las virtudes también en las literaturas. ¿Y cuál es el fin de la literatura en las aulas del nivel inicial? La literatura engloba mucho más en las lecturas de libros, desarrollar la imaginación y las emociones del niño, en la cual ellos exploran, expresan sus cuentos, y se imaginan. Y empiezan a desarrollar ellos su imaginación hacia sus cuentos que demuestran a su pensar de ellos. Eso es todo, Miss. Muy bien. A ver, culminamos. ¿Alguien más va a participar? Ya es responsabilidad de la estudiante que estando ahí presente no desea participar o tiene alguna dificultad, lo puede escribir a través del chat. ¿Nadie más? A ver qué dice el chat. El internet está que bota cada nada de rato que escribe mi parte que vuelve yo me. A ver, Lady Parco, por favor, vamos a escuchar a Lady Parco. Parco Lady. ¿Se encuentra Parco? Ya, a ver, Parco, escribe por favor igual Narda. Ya, mientras yo voy culminando. Solamente entonces está aquí participando Narda y Lady Parco a través del chat por el problema del internet. Peña. Muy bien. A ver, escriba Lady Parco. A ver, de las que estamos aquí, todos ya hemos participado, ¿verdad? Muy bien. Antes que se sigan retirando el resto de coleguitas que ya hablaron, chicas, ha sido un gusto trabajar con ustedes en este ciclo académico. Es un curso muy interesante esto de la literatura en nuestra sociedad. La literatura, como saben ustedes, está presente en todas las etapas de la historia. De manera muy artística se escribe aquellos detalles más hermosos que han ido sucediendo a lo largo de cada época, a lo largo de cada etapa en la historia de la vida del hombre. Además, no solamente la literatura se da de una manera escrita, sino también de forma oral, ¿no? A los inicios, recuerden en la época incaica, ¿no? Esta se daba a través de la oralidad de una persona a otra, para no perder esas tradiciones, esas costumbres, que luego se han transcrito, al igual que la Biblia, ¿no? Al inicio de la Biblia también fue pues un conjunto de ideas, de palabras que se transmitían de persona a persona para luego recién ser escritas. Y esto es hoy en día un hermoso libro que donde se ha ido recopilando la historia y el pasado del hombre a través de a través de las vivencias que ha ido surgiendo, ¿no? A lo largo de la humanidad. Entonces la literatura pues es una expresión artística muy bella, donde se escribe lo mejor de nuestra cultura, del hombre, a través de las palabras. Y en el nivel inicial, pues con mayor razón, ¿no? Nosotros expresamos arte todos los días al leerles un cuento, al inventar poemas, a crear fábulas con ellos, al crear historias, gigantáforas, etcétera, etcétera. Chicas, este ha sido un curso muy hermoso para quien habla y para ustedes mismas. Espero que nos sirva para nuestra vida diaria. Además, desearles éxitos en el nuevo ciclo que se les avecina, el 6º ciclo. Sé que ustedes son chicas que son de provincias en su mayoría y que se esfuerzan mucho por lograr una carrera, por lograr una profesión. No solamente son estudiantes, sino también son madres de familia,
son mujeres que trabajan en el campo, son mujeres que tienen un pequeño negocio, como lo he podido observar a través de las cámaras, ¿no? Cuando los he observado como estudiantes. Espero que logre todo lo que ustedes necesitan y anhela su corazón. Y que viva nuestro nivel, ¿ya? Sigamos trabajando y esforzándonos porque el nivel inicial siempre esté muy posicionado en el sistema educativo peruano. Un saludo cordial, cuídense mucho y que Dios las bendiga. A ver, ¿quién levantó la mano? Hay dos todavía que faltan. A ver, ¿quiénes levantaron la mano? Buenas noches, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Soy Parco, ahora sí puedo hablar. Ahora sí, a ver, vamos a Ya, escucharte, Parco. Yo que me estaba despidiendo ya. Disculpe, buenas noches con todas, buenas noches. Bueno, respecto a las preguntas, ¿en qué relación existe entre la literatura y la sociedad? Ya que está basada, creo yo, en hechos reales, ¿no? Dentro de la vivencia, puede ser cultural, ¿no? O hechos antepasados. ¿Y cuál es el fin de la literatura en las aulas de nivel inicial? El fin, creo yo, es de que el niño o los alumnos en este caso, pues se puedan ampliar un poco más, pues, ese pensamiento o esa creación, ¿no? Imaginación, ¿no? En que el niño pueda expresarse, ¿no? Y pueda plasmar en un libro o en un cuento, en este caso, ¿no? El de los pequeños. Y así pues puedan también compartir ideas con sus otros compañeritos, pues, ¿no? Y así se pueda haber una buena comunicación también, ¿no? Eso creo mi respuesta. Muchas gracias. Muy bien, Parco, salvado por la campana. Muchas Muy bien. gracias. Lo que les voy a aconsejar a todas, yo sé que el chat es, el Google está a la mano y al alcance de todos, ¿no? Siempre que busquen una información, traten de parafrasear esa información para que no parezca que todas tenemos la misma idea respecto a la pregunta, ¿no? Es importante en una rúbrica respetar los criterios, es decir, dar siempre nuestra opinión personal, sea muy limitada o sea muy extensa, siempre es bueno dar a conocer lo que sentimos y lo que pensamos, ¿no? Como así exigimos a nuestros niños. Chicas, yo no tengo más nada que decirle, no sé quién haya levantado la mano, alguien que le falte, por favor. Profesora, disculpe, Tres manitos. yo estoy con la mano levantada, Rocío, pero no es Hola, porque me Rocío. falte. Profesora, A no es ver, porque me Rocío, falte. dime. Profesora, primero darle las gracias porque el curso que hemos llevado con usted de literatura ha sido, creo que para todas las chicas, para toda ¿qué le digo? El aula del quinto ciclo, lo hemos llevado, ha sido muy gratificante. Algunas, como yo particularmente, cuento mi experiencia, ha sido, como le digo, un estímulo porque yo no sabía que podía, a veces me ponía a escribir cosas así, pero tratar de crear un cuento, se podría decir, básicamente para los niños, y con mis propias palabras, con imaginación, con la creatividad con la que usted nos ha estimulado y nos ha hablado, ha sido para mí muy gratificante. Me llevo una experiencia muy bonita, y mis compañeras igual, porque la mayoría pues ha sido de propia creación, ¿no? Nuestra propia creación literaria, y eso creo que lo hemos disfrutado mucho. A pesar de la nota, o sea, muy aparte de la nota, el estímulo ha sido muy gratificante, profesora. Muchísimas gracias. Creo que todas mis compañeras están de acuerdo conmigo, que hemos llevado este curso. Ha sido, al comienzo cuando dicen literatura, como que nos remontamos al colegio y decíamos, ay, no, ¿qué vamos a hacer? ¿No? O sea, nos van a hacer leer o algo así. Pero no, ha sido, usted nos ha dado bastantes pautas como para poder desarrollarnos ya como docentes más adelante, y para poder crear nuestro propio, en este caso, nuestro sector de cuentos, de biblioteca, con nuestras propias creaciones. Profesora, muchísimas gracias. Muy bien, Rocío, muchas gracias por tus palabras. Gracias por el aliento que me das y a seguir trabajando entre todos para que nuestro nivel sea siempre el mejor.
que sentemos las bases para ese futuro ciudadano, un ciudadano con responsabilidades. ¿Y dónde se forman? En las aulas del nivel inicial. ¿Con quiénes? Con sus maestros de educación inicial. Profesionales con mucha dedicación, profesionales que leen básicamente, que leen y estudian lo nuevo para dar lo mejor de sí a sus estudiantes. Eso es todo lo que les podría decir y gracias por tus palabras, Rocío, y en nombre tuyo a todas tus compañeritas. Ya nos vamos a ver el día viernes para el siguiente curso de práctica. Cuídense mucho. Buenas noches, profesora. Gracias. Muchas gracias a ustedes, chicas. Bendiciones, muchas bendiciones. Hasta luego, Cuídense. Miss. Cuídense. Hasta luego, hasta luego.